¿Alguna vez has imaginado la existencia de un libro tan enigmático, tan poderoso, que puede poner patas arriba todo lo que creemos saber sobre el origen de la humanidad? Un antiguo manuscrito que, según investigadores e incluso defensores de teorías no convencionales, contiene pistas impactantes de que nuestros antepasados podrían haberse comunicado con seres de otros mundos. Hoy exploraremos el misterio del libro de Enoc, una de las narraciones más fascinantes y desafiantes de la historia antigua. Prepárate para un viaje donde la fe, la ciencia y lo desconocido se encuentran. Las historias de la Biblia siempre nos han fascinado. Están llenas de simbolismo, grandes acontecimientos y misterios que parecen sacados directamente de una epopeya ficticia. Algunas narraciones son tan profundas que nos hacen preguntarnos si detrás de ellas hay algo más allá de la comprensión humana. Entre los llamados textos apócrifos, aquellos que quedaron fuera del canon oficial de la Biblia, hay uno en particular que intriga a eruditos, espiritualistas y buscadores de la verdad. El enigmático libro de Enoc. Este antiguo manuscrito se atribuye a una figura casi legendaria, Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé. Pero lo que realmente lo hace especial es el hecho de que, según las escrituras, él fue una de las únicas personas que fueron llevadas al cielo sin experimentar la muerte. El otro fue el profeta Elías. Un detalle casi olvidado, pero profundamente simbólico. ¿Alguna vez te has topado con esta revelación? Cuando hablamos del libro de Enoc, en realidad nos referimos a lo que se conoce como la primera epístola de Enoc, un texto antiguo que ha sobrevivido solo en una antigua lengua africana, el etíope. El libro describe que Enoc fue llevado al cielo por nadie menos que el arcángel Miguel, en un carro de fuego. Pero ¿qué pasaría si este carruaje fuese algo que estaba más allá de la comprensión de la época? ¿Y si en realidad estuviera intentando describir una tecnología avanzada, lo que hoy llamaríamos una nave espacial? ¿Podría ser esta la primera abducción extraterrestre registrada en la historia de la humanidad? Y la presencia de Enoc va más allá del Antiguo Testamento. Su nombre también aparece en la carta de Judas, en los versículos 14 y 15. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó: «He aquí, el Señor vendrá con decenas de millares de sus santos para juzgar a todos los impíos según sus obras y palabras». Texto poderoso que plantea más preguntas que respuestas. Pero es precisamente este misterio el que nos impulsa a mirar el pasado con nuevos ojos. ¿Cuántos secretos permanecen aún ocultos bajo los velos de la historia? Pero antes de que la mente se aleje demasiado, es importante recordar, no todos están de acuerdo con esta visión audaz. Para muchos estudiosos de la tradición religiosa, el mero hecho de que exista el libro de Enoc no significa necesariamente que haya sido inspirado por Dios ni que deba ocupar un lugar dentro de las sagradas escrituras. Este es hasta el día de hoy un punto de intenso debate. Según el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 1 al 24, Enoc vivió 7 generaciones después de Adán, mucho antes del famoso diluvio. Pero aquí viene una revelación sorprendente. Cuando se descubrieron los enigmáticos rollos del Mar Muerto, el libro de Enoc estaba entre ellos. Este descubrimiento sacudió los cimientos del mundo académico. Quedó claro entonces que este antiguo manuscrito era una obra literaria muy influyente, con ecos que pueden haber inspirado incluso a los escritores del Nuevo Testamento. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si era tan importante, ¿por qué no se incluyó en la Biblia que conocemos hoy? La respuesta está lejos de ser sencilla. El libro de Enoc fue aceptado oficialmente solo por un grupo muy específico, las iglesias ortodoxas de Etiopía, que hasta el día de hoy lo conservan como parte de su canon sagrado. En otros lugares lo dejaron fuera, quizás porque era demasiado visionario, o porque no se alineaba con los fundamentos doctrinales que se estaban estableciendo en ese momento. A pesar de ello, su influencia perduró durante siglos, especialmente entre los antiguos judíos. Y aquí hay una curiosidad que casi nadie sabe. Muchos eruditos creen que el libro de Enoc puede haber sido una de las inspiraciones para el propio Génesis. Hay numerosos paralelismos entre los dos textos, incluida la cita que mencionamos al principio del vídeo. Y prepárate, porque esto es solo el comienzo. El libro de Enoc es inmenso. Son más de 100 capítulos, divididos en volúmenes, llenos de historias que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Entre ellos se encuentran informes de los misteriosos Nefilim, seres colosales que algunos asocian con entidades de otros mundos, y los llamados vigilantes, también conocidos como ángeles caídos. Según el texto, estos vigilantes eran seres celestiales que descendieron a la tierra. Encantados por la belleza de las mujeres humanas, se unieron a ellas. Y de esta unión nacieron gigantes, criaturas enormes y diferentes que no pertenecían al ciclo natural de la creación. Y hay más.
Según la narración, estos gigantes habrían sido una de las causas del gran diluvio, ya que estaban corrompiendo la tierra, propagando el caos y desafiando el orden divino. Aquí es donde entran en juego algunas de las teorías más audaces. ¿Qué pasaría si estos vigilantes fueran en realidad visitantes de otros planetas? Para los antiguos eran ángeles, para la gente moderna, quizás extraterrestres. El libro de Enoc no proporciona respuestas fáciles, pero nos invita a mirar el pasado con ojos más abiertos y una mente más inquisitiva, porque algunas historias no fueron pensadas solo para ser leídas, sino para ser sentidas, exploradas y desentrañadas. Entremos en uno de los pasajes más curiosos y al mismo tiempo más misteriosos de todo el libro de Enoc. Habla del nacimiento de un personaje central en la historia de la humanidad, Noé. Sí, el mismo Noé, que más tarde construiría el arca y sobreviviría al gran diluvio. Pero según el libro de Enoc, algo extraordinario sucedió en el momento en que él vino al mundo. Su padre, Lamec, quedó profundamente perturbado cuando lo vio por primera vez. Aturdido, corrió hacia su propio padre Matusalén y le dijo algo sorprendente. Di a luz a un niño diferente. Él no parece un ser humano común y corriente. Tus ojos brillan como los rayos del sol. Tu rostro es glorioso. Él se parece más a los hijos del cielo que a los hombres. Una descripción que no parece del otro mundo. Esto plantea una pregunta que resuena entre académicos y teóricos hasta el día de hoy. ¿Quién era realmente Noé? Podría ser portador de una herencia diferente, quizá incluso de origen divino, o quizás de origen extraterrestre. La conexión comienza a formarse cuando miramos a su abuelo, Enoc, aquel que fue llevado a través de los cielos, guiado por seres que él describe como ángeles. Pero ¿qué pasaría si estos ángeles fueran en realidad mensajeros de otras galaxias? ¿Qué pasaría si Enoc fuera el primer ser humano en tener contacto directo con inteligencias de otro plano? Y aquí viene la pregunta que no desaparece. ¿Nos dejó Enoc alguna pista? ¿Un secreto? ¿Algo oculto esperando a ser redescubierto? Es en este punto que el misterio nos lleva más allá de los límites del tiempo, a las orillas del Nilo y a los templos de la antigua Mesopotamia. Algunas interpretaciones sugieren que ciertos pasajes del libro de Enoc pueden estar relacionados con las pirámides de Egipto, no como tumbas, sino como portales de conocimiento antiguo. Y cuando comparamos esto con los registros sumerios, el enigma se profundiza. En la antigua Mesopotamia, los sumerios dejaron inscripciones sobre seres llamados Anunnaki, que venían de un planeta llamado Nibiru, seres que bajaron a la Tierra, enseñaron a la humanidad y luego desaparecieron. Curiosamente, a los Anunnaki también se les llama vigilantes, el mismo nombre utilizado por Enoc para describir a los ángeles caídos. Vinieron del cielo, ellos interfirieron, ellos enseñaron, y por alguna razón se les prohibió continuar. En uno de los pasajes del libro de Enoc incluso se menciona a Gilgamesh, el legendario rey sumerio, y en las tablillas de la epopeya de Gilgamesh cuenta algo, habiendo sido conducido a un portal que hablaba como si estuviera vivo. Ahora respira profundamente, porque la coincidencia no acaba ahí. Los sumerios también construyeron estructuras monumentales llamadas zigurats, verdaderas pirámides escalonadas. Estos edificios tenían una finalidad sagrada: albergar a los dioses, resistir las inundaciones, almacenar algo que quizá nunca estuvo previsto para la comprensión humana común. Algunos estudiosos afirman que las pirámides egipcias tenían la misma función: proteger un secreto antiguo y poderoso capaz de abarcar el tiempo. El arqueólogo suizo Erich von Däniken, uno de los más destacados defensores de la teoría de los antiguos astronautas, va aún más allá. Para él, las pirámides no son solo tumbas, sino verdaderas bóvedas cósmicas, depósitos de conocimiento celestial que desafían todo lo que sabemos. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si todas estas historias de culturas tan distantes fueran fragmentos de una única verdad oculta, una verdad que nos conecta con los cielos, con el pasado y quizás con nuestro verdadero propósito? La mayoría de los historiadores que siguen la narrativa tradicional continúan atribuyendo la construcción de la Gran Pirámide al faraón Keops, y lo hacen basándose principalmente en los relatos del historiador griego Heródoto, que visitó Egipto unos 2000 años después de su supuesta construcción. Heródoto escuchó a los sacerdotes locales y escribió lo que le dijeron. Pero, ¿qué pasaría si Heródoto estuviera equivocado? O peor aún, ¿qué hubiera pasado si me hubieran engañado? Ya en la antigüedad hubo quienes dudaron de sus palabras.
El historiador griego Diodoro Sículo también afirmó que Heródoto era ingenuo y que muchos de sus relatos eran como mínimo fantasiosos. Y entonces una nueva pieza entra en este rompecabezas. El escritor suizo Erich von Däniken nos presenta una versión aún más sorprendente. Según Däniken, existe un relato antiguo atribuido al historiador árabe Al-Masudi, conocido como el Heródoto del mundo árabe. Al-Masudi escribió que la Gran Pirámide fue construida antes del Gran Diluvio, por un rey llamado Saurit, que muchos eruditos creen que es una forma árabe del nombre hebreo Enoc. Sí, ese Enoquel hombre que según los textos apócrifos fue llevado vivo al cielo, el mismo que habría recibido instrucciones de los vigilantes, los seres que bajaron del cielo y enseñaron a los humanos ciencia, astronomía, metalurgia y mucho más. Según esta teoría, Enoc o Saurit habría construido la pirámide como un arca de piedra, una bóveda sagrada para proteger el conocimiento avanzado, un depósito de sabiduría antigua antes de que las aguas del diluvio borraran todo de la faz de la tierra. Y lo más inquietante es lo que viene a continuación. Según Däniken, esta misión solo fue posible porque Enoc no estaba solo. Habría contado con la ayuda de seres altamente evolucionados, capaces de manipular tecnologías que hoy ni siquiera podemos comprender en su totalidad. El caso es, si todo esto es solo un mito, ¿por qué tantas culturas separadas por milenios y océanos cuentan historias tan similares? ¿Por qué todos hablan de un tiempo anterior al diluvio, de maestros que vinieron del cielo, del conocimiento perdido? Y aunque dejemos todo eso de lado, un hecho indiscutible sigue en pie. La precisión matemática y astronómica de la Gran Pirámide es algo que la ciencia moderna aún tiene que explicar con total claridad. Las cámaras interiores se alinean con el cinturón de Orión con una precisión asombrosa. Y no solo eso, la pirámide apunta a Sirio, la estrella venerada por varias civilizaciones antiguas, incluidos los dogones, un pueblo africano que afirmaba haber recibido este conocimiento de visitantes de las estrellas. ¿Cómo explicar esto? ¿Coincidencia? ¿Intuición? ¿Suerte? ¿O había de hecho una inteligencia mayor detrás de ello? ¿Estaba Enoc preparando a la humanidad para un regreso? ¿O tratar de protegernos de algo que vendrá o regresará algún día? ¿Qué sabía él? ¿Y por qué se ocultó tanto de esto? El tiempo puede haber borrado muchos registros, pero las piedras todavía están allí, en silencio, esperando que estemos listos para entender lo que realmente significan. Lo cierto es que gran parte de la información contenida en los textos apócrifos pueden no ser más que leyendas, pero también es posible que contengan pistas preciosas sobre acontecimientos que han sido borrados de la historia oficial. ¿Por qué, incluso después de milenios, la Gran Pirámide aún encierra tantos misterios? Túneles secretos. Las cámaras nunca exploró, e incluso hay informes de lagos subterráneos debajo de su base. ¿Por qué tanto permanece oculto, inaccesible, silenciado? Tal vez un día, cuando estemos preparados, la respuesta finalmente se revele. ¿Quién lo construyó? ¿Con qué propósito? Y lo más importante, ¿qué sigue ocultando? Si has llegado hasta aquí, quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que Enoc fue secuestrado por seres de otro mundo? ¿Podría la pirámide ser en realidad una bóveda sagrada de conocimiento antiguo? Deja tu comentario a continuación. Comparte tu visión, tus dudas o incluso tus propias teorías. Nos vemos en el próximo video, porque cuanto más buscamos, más nos damos cuenta de que la verdad puede estar mucho más allá de lo que nos han dicho.